qué significa trascender la condición humana. Entre ellos está eliminar el envejecimiento, aumentar las capacidades cognitivas, las capacidades físicas, psicológicas, entre otras. Damos a todos la bienvenida a este nuevo episodio de Atípico Fitness Podcast. Es para mí un placer estar acá con mi coanfitriona Karina Romero Minuti y también con nuestro invitado de lujo que ya estaremos presentando más adelante. Pero primero me gustaría saludarte, Cari, ¿cómo estás? Hola, Sant. Pues estoy, estoy feliz porque esta persona que tenemos de invitado el día de hoy es muy cercana a mí, como lo verán ahorita mismo. Entonces, me emociona y también el tema me parece que es emocionante, ¿no? Porque es algo que casi, o sea, quizá en nuestro círculo no se trata tanto, no se habla tanto, pero sí está teniendo impacto, ¿no? Entonces, hoy vamos a imaginar un poco, vamos a proyectar un poco a futuro y eso también puede ser interesante para fines del podcast. Sí, sobre todo porque este también puede ser un trabajo transdisciplinario. Y es que de lo que queremos hablar el día de hoy es justo del futuro del fitness desde la perspectiva transhumanista. No sé si quienes nos escuchan ya han escuchado esta noción o tienen alguna perspectiva al respecto, pero si no, los invitamos a quedarse y las invitamos a quedarse porque seguramente este episodio les será de muchísimo interés, sobre todo porque va a ser un episodio con aras hacia el futuro, ¿no? Reflexivo en ese sentido. Así que bueno, no me alargo más y le damos la bienvenida a nuestro invitado Iván Romero Minuti. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias a las dos por la invitación. Estoy contento de estar aquí. Ya era algo pendiente que por una u otra se terminaba postergando, pero bueno, aquí estamos ya, finalmente. Em, bueno, también como me habían pedido, me voy a hablar un poquito de dónde vengo académicamente. Por favor. El, en la licenciatura es comunicación, especialidad en producción audiovisual, y después de eso me voy a hacer una maestría igual en comunicación. Y ahí en la maestría, digamos que empiezo a enfatizar más algunos temas que venía trabajando en la licenciatura, y estos tienen que ver con la producción de realidad. Ahorita me Mm. explico mejor a qué me refiero con eso. Y bueno, finalmente ahorita estoy en el doctorado en ciencias sociales. Es un área de comunicación y política, aunque vemos ciencias sociales en general en un principio. Y bueno, eventualmente seguí desarrollando este tema de la producción de realidad, y esto es referido a lo que hoy conocemos también como tecnologías XR o de realidad extendida o en inglés Extended Reality, y tiene que ver con tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada y algunas otras que son gradaciones de lo mismo, como la realidad mixta. Entonces, en este tipo de tecnologías, lo que se observa es cómo se transforma nuestro entorno experiencial, y con ello, bueno, pues también nuestras actitudes, nuestra cognición, nuestros hábitos, es decir, este tipo de tecnologías que están proyectándose cada vez más fuerte. Ya muchos las conocen. Cuando yo empecé este tema eran poco conocidas, ahora cada vez se van haciendo más cotidianas. Y bueno, seguir este sendero tecnológico, comunicativo, esta mezcla, interacción entre ambas disciplinas, digamos, me llevó también al tema del transhumanismo, ¿no? Esta cuestión del transhumanismo es interesante porque realmente es una filosofía que está atravesando de manera transversal muchos ámbitos de nuestra vida actual, contemporánea, y sin embargo, no tenemos muy claro, pues, que esté ahí, pero sí sentimos sus efectos. Y sentimos sus efectos a través de las empresas, por ejemplo, que hacen los gadgets con los que nos comunicamos, las plataformas con las que interactuamos, empresas en el área de la medicina o la farmacología, que también están atravesadas por este tipo de filosofías políticas, que muchas veces no se dicen abiertamente, pero digamos que sus objetivos, los objetivos que persiguen, la forma en que trabajan, los procesos que llevan a cabo, tienen de fondo este tipo de pensamiento. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito al respecto de ello. Y además, bueno, para el fin del podcast, ver cómo cruza con la parte del deporte y el fitness en general.
digo, Iván no lo dijo, pero no es que él esté metido tanto en el área de fitness ni de deporte, digo, de manera recreativa sí, yo lo sé porque somos hermanos, pero, y también porque él de alguna manera ha rebotado ideas conmigo, ¿no? Durante todo mi proceso de estudio del tema, pero realmente él lo va a orientar el día de hoy hacia ese tema para fines del podcast, pero bueno, no es su tema de estudio central, ¿no? Sí, justo. Y creo que también para fines prácticos, si te gustaría, Iván, comenzar diciéndonos qué es el transhumanismo y cuáles son sus orígenes como movimiento cultural, filosófico, incluso hasta ideológico, ¿no? Hay varios autores y autoras que ya han dado luz sobre estos aspectos, como no sé si conozcas a Francesca Ferrando, que da Ujú. clases en la Universidad de Nueva York. También está Nick Bostrom. Y bueno, algo interesante antes de darte la palabra es decir que el transhumanismo no es pura ciencia ficción, sino es un movimiento con raíces filosóficas, ¿no? Tú mencionabas ahorita las filosofías políticas, entonces si te gustaría enfatizarnos un poquito más o esclarecernos más bien qué es el transhumanismo. Okey, perfecto. Me parece bien, vamos a ir de lo general a lo particular en este caso. Bueno, del transhumanismo vas a encontrar muchas definiciones. Como bien mencionaste, Francesca Ferrando es una de las autoras actuales que mejor ha abordado, digamos, el continuo de los diferentes humanismos y sus vertientes que se está dando en la actualidad. Es una filosofía contemporánea. Tenemos los diferentes humanismos con los que hemos convivido tradicionalmente, pero también tenemos vertientes de posthumanismo y también de transhumanismo. Entonces, de esos 3 tenemos diferentes vertientes, eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transhumanismo, realmente estamos hablando de un paraguas conceptual que abarca varias vertientes. Entonces, yo no me voy a centrar en una en particular ahorita, sino voy a hablar de puntos fuertes de esta vertiente, porque además, como saben, como cualquier filosofía, digamos que es tratada por diferentes autores y los diferentes autores pues tienen su propio background y de ahí toman ideas y desarrollan los puntos de interés cada uno. Pero bueno, en este caso, si hablamos en términos generales de cómo podríamos concebir el transhumanismo, diríamos que es una filosofía política principalmente. En este caso voy a hacer el énfasis en tecnopolítica porque tiene mucho que ver con el cruce tecnológico y Ujú, se trata de promover un diseño de lo humano. Es un proyecto para diseñar lo humano. Em, Ahorita que hable un poco de los antecedentes, creo que se va a entender mejor. Pero digamos, en líneas generales, es trascender la condición humana actual. Eso es lo que busca en términos muy generales y es algo que históricamente ha venido en el imaginario de las diferentes civilizaciones, de una u otra forma, ¿no? Tanto en ficciones como en ciencia ficción posteriormente. Y bueno, ahorita estamos ya hablando de escenarios que están siendo emergentes. Ya dejan de ser ficciones para hacerse líneas de investigación concretas, de investigación básica, investigación aplicada, que van decantando en cosas muy específicas, ¿no? Ya sea en avances científicos, y como veremos posteriormente, pueden ser en cuestiones de salud, pero también hay otras y el deporte no está excluido de ello. Bueno, eso es en términos generales, ¿no? Si observamos lo que estoy planteando, vemos que la noción de tecnoprogreso está presente. O sea, la visión progresista moderna, pero llevada a las últimas consecuencias. Y cuando digo las últimas consecuencias, no lo estoy diciendo ligeramente, porque muchas de las personas que están impulsando esto, de verdad, parece que antes de hacer las cosas, experimentan y ya después ven qué sucede y ya ven cómo lo van arreglando, ¿no? Porque la cuestión de la ética en esta filosofía, pues siento que es un poco ambigua. Y bueno, se ha prestado también porque es algo, como mencioné, que es emergente y al ser emergente, pues tenemos, digamos, poco de dónde agarrarnos. Se están construyendo, digamos, una especie de marcos éticos, bioéticos de diferentes tipos, pero es el mismo caso que sucede con la inteligencia artificial, ¿no? Nos encontramos en una etapa de la inteligencia artificial donde hay que poner todas las bases y tratar de poner límites a ciertas cosas para que no se nos salgan de las manos. Em,
Bueno, ya más o menos teniendo idea de qué entendemos por transhumanismo, diré que la primera vez que se tiene registro de un término similar fue en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ujú, Estamos hablando de 1321. Y ahí en esa novela, en ese texto, menciona el término transhumanare, que sería en español transhumanar, y bueno, ya hace una referencia a trascender lo humano a través de lo divino. Entonces, podemos observar también que la cuestión de la trascendencia, eh, de poder superar lo que nos creó, está implícita en ello, ¿no? Y posteriormente vamos a ir viendo cómo se va manifestando esa inquietud. Iván, Di perdón que di te interrumpa. Cuando quieran, ¿eh? Trascender a lo humano, pero dejando en el centro al humano, ¿no? No sería el hecho de, porque es la crítica que se hace desde los poshumanismos, ¿no? O sea, el hecho de que sigue habiendo este antropocentrismo, o sea, la idea de que el ser humano está en el centro del mundo y por encima de todas las, o de otras formas de vida, que es lo contrario del transhumanismo, ¿no sería eso? Es correcto, es la cuestión con el transhumanismo es que es totalmente antropocentrista. Exacto. Si pone al antropo en el centro, cosa que el posthumanismo procura no hacer, procura, poner un panorama más, equitativo para todo lo viviente y lo sintiente, pero la cuestión es que al humano que pone en el centro no es el humano en la condición natural que conocemos. O sea, por eso Ujú. es un proyecto. Es un Sí. humano que va a trascender esa condición. A diferencia del posthumanismo que ahorita mencionaste, que es el de Francesca Ferrando, Ujú, en la filosofía política del transhumanismo, el transhumanismo es un paso intermedio. Para ellos, el punto más álgido de esta transformación es el posthumano. Entonces, para un transhumanista, llegar a lo posthumano es llegar al punto cúlmine de esta transición, trascender la condición humana y por condición humana pensemos en nuestra naturaleza histórica, biológica. Eh, ¿Cómo? Pues a través de diferentes cambios que ahorita vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuáles son los posibles cambios? Porque en toda esta transformación, como todo proceso, hay gradientes. Entonces, son etapas que tienen que ir buscando. Pero bueno, en ese sentido, ujú, digo, qué bueno que haces, la pregunta para poder ir aclarando algunos términos, ¿no? Como el posthumanismo de Ferrando y lo posthumano que entienden los transhumanistas. En el 57, Julian Huxley, seguramente conocen a su hermano Aldous Huxley, ujú, escritor famoso. Julian Huxley era biólogo evolutivo y se le conoce como un eugenista. ujú, En el 57 promueve abiertamente también la dirección, digamos, artificial de la evolución humana, es decir, que nosotros mismos nos hagamos cargo de nuestra evolución. Contrariamente a lo que venía diciendo Darwin de una evolución natural, que se da en condiciones naturales, de adaptabilidad y al entorno y todo esto, dice, bueno, vamos a tomar el mando de nuestra propia evolución, ya estamos en las condiciones tecnocientíficas como para hacernos cargo de nosotros mismos. Pero habría que pensar quiénes se hacen cargo y quiénes somos nosotros mismos, ¿no? De quién está hablando cuando habla de esas condiciones. Porque si nos damos cuenta, hay un eurocentrismo muy claro ahí. Estamos hablando de un biólogo evolutivo que, al igual que Darwin, era inglés. Entonces, él en el 57 introduce esto claramente porque escribe un ensayo que lleva por título Transhumanismo, ¿no? Y habla de esta facultad de trascendencia y de alcanzar un destino. Otra vez la idea de progreso está de fondo, ¿no? Pero un progreso muy específico que es el científico. Em, y bueno, de ahí vamos viendo cómo pasamos de ese término en 1321 transhumanar, cómo va cambiando, matizando hacia estas épocas modernas. Y después hay otro punto que también se considera un hito en la cuestión del transhumanismo, y es una polémica que se da en Alemania. Eh, digamos que tiene como, ¿qué se puede decir? Antecedente, un escrito que hace Heidegger en 1946, un año después de que termina la Segunda Guerra Mundial, que se llama
Carta sobre el humanismo. En este, Heidegger hace una crítica a las corrientes humanistas. Ya habíamos pasado por diferentes humanismos para esa época, todos europeos, por supuesto, empezando por el más antiguo, que sería el griego, la tradición helenística. Eh, y bueno, lo que pone Heidegger sobre la mesa es que ninguna de ellas consigue acceder al fundamento de lo humano. Años después, estamos hablando ya del 99, un filósofo alemán también, Sloterdijk, eh, escribe un texto que se llama Normas para el Parque Humano, dice una respuesta a la carta sobre el humanismo de Heidegger. Y bueno, aquí ya pone en evidencia que el humanismo es un ideal civilizatorio, no más que eso, un ideal civilizatorio, y dice que a través de la carta que escribe Heidegger sobre el humanismo se abre un espacio de pensamiento transhumanístico o posthumanístico, así lo menciona textualmente. Todavía no se definen ambos términos muy claramente en esa época, estamos hablando del 99, pero se abre una discusión en ese mismo año. Entra Habermas, otro conocido filósofo alemán, y empiezan debates muy fuertes en torno a la biotecnología genética, que en ese momento, digamos que era tecnología de frontera, ahorita ya cada vez es más común. Y a un término que denomina Sloterdijk antropotécnica, que es la técnica como vía de transformación del ser humano. Ese es nuestro tercer hito en este camino. También más o menos por esa época, el filósofo que mencionaste, sueco, Nick Bostrom, funda junto con otros compañeros la Asociación Transhumanista Mundial. Es en el año del 98. Hoy se conoce como Humanity Plus, cambió de nombre, tiene inclusive su propio logo, es una especie de, como una arroba, pero en medio tiene una H en vez de una A. Entonces, digamos que con esta asociación se le va dando mucho más forma al movimiento, ¿no? Ya se ve que es un movimiento intelectual, cultural, político, también más o menos por aquella época se empiezan a pensar en partidos políticos. Me parece que el primero se da en Inglaterra y actualmente hay uno vigente en Estados Unidos, que son partidos transhumanistas, ¿no? Abiertamente. Pero Wow. bueno, ahí se va, digamos que con Bostrom se va dando mucho más forma a esto. Una parte importante es que ya como se aclaran los términos de qué significa trascender la condición humana. Entre ellos está eliminar el envejecimiento, aumentar las capacidades cognitivas, las capacidades físicas, psicológicas, entre otras. Entonces esto ya va asentando esa noción. Y como quinto hito que me interesó, porque podríamos nombrar otros, pero me parece que estos son los más importantes, en el 2005, otro científico, inventor, Ray Kurzweil, me parece que es estadounidense, escribe La singularidad está cerca, ese es el título del libro, cuando los humanos trascendamos la biología. Y habla por primera vez de un concepto que viene de la física, pero él lo adaptó, es el de singularidad tecnológica. Y él lo concibe como un punto de no retorno de la condición humana, debido a cambios propiciados por la sinergia entre inteligencias artificiales, biotecnología, robótica, neurociencia, biología sintética, entre otras, ¿no? Y además lo hace en una clave muy tecno-optimista, de que todo va a estar a toda madre, ¿no? Cuando lleguemos a ese punto. Y la verdad es que ha permeado bastante esa visión. Entonces, con estos 5 hitos, yo creo que ya vamos teniendo idea de cómo se va avanzando, ¿no? Poco a poco se le van sumando cosas, pero la cuestión es que mientras se va sumando esta filosofía a través de esto, de construir ideas, también estas ideas van permeando en las prácticas sociales, en las prácticas empresariales, en las prácticas políticas. Es bastante complejo el tema y creo que está quedando claro. Em, y también, como vemos, pues es algo bastante reciente, ¿no? Es algo que, como dices, se va conociendo en la marcha, ¿no? Si bien se ha proyectado y se ha venido gestando a través del tiempo, ¿no? De una manera primero desde la ciencia ficción y luego ya de manera más, pues, con la aparición de la cibernética y eso ya de una manera mucho más posible, ¿no? En términos de realidad. Creo que algo que es importante para nosotras también aquí comprender y charlar contigo es cuál es la concepción del cuerpo, ¿no? Que subyace a estas ideas o estas concepciones transhumanistas. Porque em,
de alguna manera se piensa que quiere romper con la idea moderna de cuerpo, ¿no? Que hemos hablado, mecanicista, pero al mismo tiempo la está potencializando, ¿no? Es decir, Total, pareciera que critica la idea de que mente y cuerpo, de la separación de la mente y el cuerpo como cosas que pueden ser controlables, ¿no? Que pueden ser cuantificables, ¿no? De alguna manera regresa al control del cuerpo. Entonces, sigue existiendo esa separación, aunque la quiere integrar, o en su discurso pareciera que la quiere integrar, al contrario, ¿no? Se está cada vez separando más y potencializando más, ¿no? Entonces, quisiera que nos hables un poco más de esto, ¿no? De la concepción del cuerpo o corporalidad o quién sabe, ¿no? Cómo se va definiendo esto. Para llegar a ello, vamos a ir haciendo también algunos pequeños pasos, ¿no? Para que se vaya entendiendo por qué se está diciendo lo que está diciendo. Una de las cosas importantes del transhumanismo, como les comentaba, tiene diferentes vertientes. Y digamos que hay dos posturas que son muy marcadas, la de los bioconservadores y la de los bioprogresistas. Entonces, a los bioconservadores les vamos a llamar el programa débil y a los bioprogresistas el programa fuerte. ¿Qué sucede con los bioconservadores? Los bioconservadores sí les interesa un cambio, pero ellos no quieren cruzar ciertas líneas. Entonces, cambios fundamentales, a nivel de salud, por ejemplo, de los cuidados del cuerpo, evitar el envejecimiento en la medida de lo posible, y todas ellas alteraciones que no transformen de fondo nuestra genética, cosa que los bioprogresistas sí quieren. Ellos sí quieren meterse a lo más, digamos, íntimo del ser humano, que sería el código genético, de cualquier especie, de hecho. Entonces, hay tensiones, porque dentro del transhumanismo, pues están estas dos posturas, ¿no? Eso es importante antes de entender la parte de la corporalidad. Hay quienes quieren hacer una transformación radical, y cuando digo radical, llamo radical a un nivel biológico genético. Y hay quienes dicen, no, pues vamos a intentar prolongar la vida, pero tampoco queremos convertirnos en otra especie, que es el programa fuerte, si quisiera eso, ¿no? O sea, hacer una diferencia, una escisión en lo humano tan fuerte como eso. No puede ser de tajo, quizás progresiva, porque como todo en la ciencia se va experimentando y se van haciendo acercamientos progresivos. Pero bueno, esa es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Otra cosa que es importante, digamos que para llegar a ese camino, bueno, ambos caminos se van presentando diferentes cuestiones, en nuestro día a día. En la nutrición, por ejemplo, estamos viendo que hay mucha suplementación, ¿no? Y cuestión de antienvejecimiento. Se promueve muchísimo. La cantidad de venta de suplementos, la comercialización se ha vuelto exponencial. Hay cosa y media y hay mucha gente hablando en redes de diferentes formas de tomarlo y cuál es el que conviene más, si esta marca, si la otra, etcétera. Y también hay científicos, hay uno muy famoso, ahorita no recuerdo el nombre, que es de la Universidad de Harvard, en el que se apoyan mucho, ¿no? Para decir, mira, esto funciona en ratones, posiblemente funcione en humanos, ¿no? De los Para revertir, telómeros. ajá, sí, el acortamiento de telómeros, todo este tipo de cuestiones. Entonces, una cosa es eso y la otra cosa son los ergogénicos, que son sustancias que también ayudan a potenciar la cuestión cognitiva, ¿no? Que también se ha promovido mucho, hay películas que hablan al respecto de eso, de generar mejores conexiones neuronales, etcétera. La otra son tecnologías que en este caso también se pueden usar, para el entrenamiento o para otras cosas de la vida, ¿no? Los, wearables, que se usan mucho para medir cualquier cosa de tanto cuestión cardíaca, respiratoria, que vimos mucho en el COVID que se usaba, pero bueno, también todos el monitoreo que tenemos de actividades físicas, incluyendo el ejercicio, deporte, fitness, ha ido creciendo, vaya. Este Inclusive otro tipo de tecnologías que ya ven mapas de calor. Si nos vamos de manera más sofisticada a algunos deportes, se usan tecnologías todavía más específicas, ¿no? Para entrecruzar toda esa información y aumentar el rendimiento deportivo. Entonces, y mejorar la técnica, claro. Entonces, por ahí tenemos también cuestiones que tienen que ver con esto que preguntabas del cuerpo. Equipamientos, bueno, siempre ha habido, digamos que la parte protésica, y ahora se manifiesta, puede ser con trajes especiales de compresión que ahora se usan mucho,
con plantillas específicas para ciertas cosas. He visto algunas plantillas que, por ejemplo, en el deporte se usan para que tengas, cuando pises, te devuelva un poco de esa energía cinética que estás generando con cada pisada. O sea, cosas que pueden ser nimias, ¿no? Pero quizá a nivel de deportivo de alto rendimiento generen algún pequeño cambio. Pero bueno, ahí siempre hay tecnología, ¿no? Ciencia y tecnología aplicada. Cuestión de, ¿cómo se llama? Electroestimulación para generar trabajo de ciertos grupos musculares muy específicos que a veces no se pueden aislar, ¿no? En ejercicios muy particulares. Veo que también luego les promueven poner electrodos, ¿no? Para que esos músculos estén trabajando con electroestimulación. Entonces, vamos encontrando diferentes cosas, los materiales de los que están hechos la ropa deportiva, ahora textiles de UV también, o textiles que prometen mejor aerodinámica. En el caso de biomecánicas, pues vemos también aplicados los exoesqueletos, no sé si los han visto, pero se usan ya mucho en la industria de la construcción, allá en China, me parece que en Estados Unidos ya también, que permiten a las personas, es como una especie de traje hidráulico. em, ¿Cómo se puede llamar? Sí, pues pareces como una especie de robot por fuera, Mm, mecánico, que permite cargar más, sin que te pese tanto las cosas, ¿no? ya, sí. Y vamos viendo cómo se va aplicando eso, ¿no? En la neurociencia igual, em se usa la realidad virtual para entrenamientos, ¿no? Mucho que tiene que ver con el entrenamiento cognitivo perceptivo. Entonces, en vez de practicarlo en campo, a veces lo practican de manera virtual y ya después eso se traslada a prácticas, ya, físicas. Y así vamos viendo diferentes cosas. Está la cuestión de la crioterapia, me parece, que es el tratamiento de frío. Entonces, han sido cosas que van ayudando a los deportes y, bueno, en específico también al fitness, ¿no? La farmacología, que ya conocemos desde hace tiempo. Pero la cuestión es que, aunque son cosas que muchas ya había o estaban de manera, digamos, emergente, se han ido, cada vez más complejizando y buscando, digamos que hacia las mismas líneas, ¿no? Medir todo, que todo sea más preciso, que los cambios se noten un poco más. Entonces, van modulando diferentes cuestiones corporales. Ya en el caso del deporte se ve muy claramente, ¿no? Este, Se les exige más a los deportistas, pero también se les da más, digamos, con qué medirse, con qué sanarse más rápido, recuperarse. Entonces, para todo eso hay ciencia y tecnología. Y bueno, esto nos lleva a lo que mencionabas hace rato de la visión del cuerpo máquina, ¿no? Entonces, respecto a eso, me lo habías planteado, digamos que en los apuntes que me habías mencionado que podríamos tratar, y es algo que yo no había pensado en el cruce con el transhumanismo, pero pasa algo específico que si bien el cuerpo máquina ya se venía esa noción creando con la modernidad, como me has platicado otras veces, hablaba mucho de la mecanización del cuerpo, el disciplinamiento del cuerpo también, ¿no? Digamos una especie de amansamiento del cuerpo, pero lo que está pasando ahorita es eso, pero de manera superlativa, porque esta maquinalidad es eso más un sentido cibernético. Ahorita me explico, qué quiero decir con ese sentido cibernético. Em, el cuerpo que ya estaba, maquinizado como se mencionó en la modernidad, esta mecanización que tiene, lo que cambió no fue tanto el cuerpo en un principio, sino el entorno. El entorno se volvió sumamente informacional. Entonces, está conviviendo con un entorno que es distinto y este entorno lo que hace es generar flujos de información todo el tiempo. Ahorita lo vemos de manera más o menos nimia, con lo que mencionaba, ¿no? La medición de los relojes, los gadgets, todo esto, ¿no? Eh, pero conforme vamos viendo las cosas que van saliendo por las diferentes industrias, vamos viendo que esto se va exacerbando cada vez más. La medición es cada vez mayor y en más ámbitos. Pongo un ejemplo concreto. Em, Actualmente se está viendo la manera de que nanorobots estén circulando en sangre para medir muchas cosas que no alcanza el reloj inteligente a medir, ¿no? Em,
digamos, pensaríamos, no, pues es ciencia ficción, y realmente así fue el celular hace unos años, pero si ya está el proyecto, y ya se está estudiando, y ya hay laboratorios interesados en investigarlo, eventualmente lo más probable es que vaya a suceder. No lo vemos difícil. Conectar eso con otras informaciones, pues lo que hace es generar todo un sistema. Luciano Floridi le llama infoesfera a esta condición que está emergiendo en nuestra cotidianidad de la, digamos, de las sociedades postindustriales, de estar completamente expuestos a todo este flujo informacional. Em, yo creo que lo que está cambiando el transhumanismo es esta parte del cuerpo máquina. Los influjos informacionales parece que estuviéramos hablando algo etéreo, pero realmente están modelando nuestras conductas, nuestros hábitos, nuestros comportamientos, la manera en que nos percibimos, porque estamos teniendo un feedback de todo lo que está sucediendo en tiempo real en nosotros. Entonces, todo ese espejo de información también modula la mente y con ello también genera emociones y también comportamientos, ¿no? Entonces, yo creo que no se está sintiendo todavía tan fuerte, aunque ya tenemos, este, algún tiempito empezando a convivir con eso, pero eventualmente este flujo informacional va a modular muchas más cosas. Concretamente en este concepto de infoesfera, Floridi también lo menciona, están los agentes de inteligencia artificial que ya van a empezar a funcionar dentro de poco de manera autónoma. Entonces, yo supongo que estar teniendo todo el tiempo, eh, digamos que ¿cómo le podríamos llamar? Pues sí, una inteligencia que te esté observando y dando feedback y analizando, va a hacer que también tu cuestión aquí cambie cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? Que estés atento a ese tipo de cosas, de querer optimizar, de querer siempre subir los parámetros. O sea, se vuelve, pues, ¿cómo lo podría decir? Algo cercano a la gamificación que le llamamos, ¿no? De hacer ejercicio, pero se vuelve como una especie de videojuego. Así como se ha vuelto la vida social a través de redes, pues, o sea, como una especie de pantalla, ¿no? Que está atravesando eso. Entonces, yo supongo que vas a estar más metido en esos procesos, en alcanzar optimización de ciertas cosas, que realmente sintiendo el cuerpo, ¿no? Como se hacía de manera natural. Ujú. Ahí quisiera yo añadir algo que justo leí que hablaba de cómo los entrenadores, pensando ya en el futuro, ¿no? Terminaríamos siendo, bueno, no sé si nosotros, pero más bien gestores tecnológicos, ¿no? Ayudaríamos a las personas a gestionar más bien todos estos datos que están obteniendo y ya no tanto enfocarnos en técnicas, sino como más bien en cuestiones éticas o motivacionales, pero perderíamos más esta parte de estar en, por ejemplo, corrección de los ejercicios o sea, todo Ujú. eso lo va a hacer la tecnología, ¿no? Nosotros vamos a gestionar más bien. Entonces, es interesante, ¿no? ¿Qué hacer con los Y datos? Porque una cosa es tenerlos y otra es saber cómo utilizarlos, ¿no? exacto, y eso Ujú. siempre y cuando estemos actualizados también en el tema, ¿no? Porque si no, podrías quedar obsoleto. Iván, siendo abogado del diablo acá, ¿no crees que esto, toda esta evolución o transformación más bien del humano, no convierta más bien o esté potencializando el cuerpo máquina más que trascenderlo, por así decirlo? Ujú. Yo creo que sí, Sí. pero lo creo como estadio. Es decir, vamos por estadios, pues, y este estadio lo potencializa. Y yo creo que no se va a quedar ahí. El proceso me parece que es Exacto. más largo y eventualmente yo creo que va a buscar trascenderlo. Pero efectivamente, ahorita lo estaría potenciando. No, nada, solamente te iba a decir, ¿y no crees que esto en lugar de democratizar el acceso a, por ejemplo, en este caso al fitness o a la salud, ¿no? Lo vuelve más elitista, porque claro, pueden haber transformaciones y algunas personas podrían decir, yo quiero eso, ¿no? Que me potencializa, que me mejora el rendimiento a otros niveles, pero no puedo acceder a ello. Entonces va a haber Ujú. muchísimo más disparidad, ¿no? Claro, la tendencia desde hace muchas décadas está siendo esa, ¿no? Me refiero a nivel económico, lo vemos alrededor del mundo, pero ¿quién va a tener acceso a todas estas transformaciones, sobre todo las más profundas? Pues la gente que tiene los recursos, ¿no? El acceso va a estar mediado por los recursos, porque todo esto que estamos hablando
realmente va a estar mediado por un mercado, un libre Por mercado. supuesto. Ajá, la cuestión libertaria de estos tecnoprogresistas está de fondo, ¿no? O sea, es totalmente individualista, vamos a decir, hiperindividualista. El foco está en el individuo y en que se perfeccione y se preocupe por él. Entonces, la cuestión social es uno de los puntos ahí álgidos con el transhumanismo, queda cada vez más relegada. O sea, el enfoque Mm, está en el individuo. Em, y otra cosa que se me olvidó mencionar hace rato respecto al cuerpo máquina, es que quizá en escenarios, si hacemos una perspectiva un poco más larga, el cuerpo se puede empezar a ver ya como una especie de cuerpo modular. Es decir, si algo no te gusta de ti, si un órgano no está funcionando bien, va a haber manera de imprimirlo, pues, y no me refiero a imprimirlo, con los materiales que se imprimen 3D hoy, sino imprimirlo de manera, biológica, cosa que ya se está haciendo, em, de la manera más, digamos, más precisa posible para tu cuerpo. Entonces, estar cambiando, y es la idea de lo protésico, estar quitando módulos de tu cuerpo, cambiándolos, optimizándolos, es básicamente la idea de un software, ¿no? Que cada cierto tiempo se actualiza. ujú, Entonces, de fondo tenemos eso. Por eso digo que el cuerpo máquina está alcanzando una maquinalidad, pero ya de corte cibernético. Lo que mencionaba Cari hace rato, la separación, ¿no? Entre el cuerpo y el yo, que en este caso podríamos pensarlo como la mente, mm, juega un papel importante porque pone también ahí un cuestionamiento sobre la identidad. ¿Dónde claro. queda la identidad si mi cuerpo es modular, si a cada rato lo estoy cambiando y si hago cambios más drásticos que no sean protésicos como los bioconservadores, sino que sean todavía más drásticos como los bioprogresistas, ¿no? A nivel genético, ¿cuál es la relación de este yo con ese cuerpo? Porque hasta donde sabemos ahorita, pues el cuerpo es un cuerpo vivido, ¿no? Como decía Merleau-Ponty, es decir, no nos Exacto. podemos escindir del cuerpo. Nuestra Sí, se está experiencia de la perdiendo. realidad es eso. Perdón, Ujú, pero justo lo que pasa es que se pierde la parte simbólica del cuerpo, ¿no? O sea, esta cuestión del cuerpo como una complejidad, algo que nos pertenece y que vamos construyendo, sí, pero no podemos manipular, ni decidir, ni cambiar, ¿no? Entonces, toda la construcción que se ha hecho del cuerpo, ahí sí parece que se va perdiendo, ¿no? Como un símbolo, ujú. ¿no? Como Y me algo, pues sí, como algo más bien, no encuentro las palabras en este momento, pero como parte precisamente de la identidad del humano, ¿no? Sí, Sí, y en esto me recuerda la paradoja del barco de Teseo, ¿no? En donde te dicen, okey, sobre la identidad, si un objeto, como por ejemplo el barco, se ve reemplazado en todas sus partes, ¿qué tanto ese barco sigue siendo el mismo barco? ¿Qué tanto la ujú. identidad sigue siendo, o sea, la misma, o más bien la persona que tiene esa identidad sigue siendo la misma? Es algo muy paradójico incluso. Sí, yo diría que inclusive problemático en el sentido de que no estamos hablando de cambiar de personalidades. O sea, cuando imaginemos esto, ¿no? Yo estoy transformando mi cuerpo de manera progresiva y resulta que ahora me agrego un módulo, porque eso también ya se ha visto, hay gente que lo ha hecho, donde tengo implantado en el cerebro ya sea un chip o algún otro tipo de dispositivo que me permite percibir un espectro electromagnético ampliado. O sea, que mi relación con lo real cambiaría absolutamente. O sea, estamos hablando ya de algo fuera de lo humano, pues, así como cada especie tiene sus, digamos, sus cortes de realidad donde, su sensorium está más o menos, ¿no?, enmarcado. El ser humano tiene un espectro de luz visible y lo mismo con diferentes cuestiones físicas, ¿no? Hay especies distintas que tienen ese espectro de luz más amplio, que capturan ciertas frecuencias nada más. Entonces, pongo este ejemplo porque si nosotros empezamos a modificar eso, yo creo que muy improbable que teniendo esos cambios dentro de nosotros, no cambie nuestra cognición, nuestros Mm, sentidos sobre la realidad. Entonces, no es como quitarse la personalidad, quitarse una careta y ya, sino, o sea, cambia tu identidad, pero de manera muy profunda. Al menos eso pienso en términos especulativos, ¿no? No lo he vivenciado, pero digamos que con las experiencias de gente que sí se ha expuesto a eso, dices, bueno, o sea, empiezas a tener una sensibilidad distinta.
un cuerpo distinto y una vivencia distinta. Si entendemos que la percepción del cuerpo, por ejemplo, tiene diferentes espectros, que es la cognitiva, la conductual, o sea, cómo pensamos nuestro cuerpo, cómo nos conducimos respecto a nuestro cuerpo, qué acciones tenemos, ¿no? Con el cuerpo. También está la subjetiva y bueno, todas estas creencias que vienen, perceptivas, perdón, y la emocional, ¿no? Cómo me siento respecto a ese cuerpo. Entonces, justo con todos estos cambios también cambiaría esas nociones y eso tiene muchísimo más implicaciones, ¿no? En el aspecto de la identidad, de los deseos y pues del sentido perceptivo del ser. Entonces creo que, wow, podríamos ahí quedarnos reflexionando muchísimo más, pero me gustaría también que nos hablaras un poquito de estas implicaciones éticas y sociales, que justo ya más o menos las venías dilucidando. ¿Qué riesgos Ujú. hay por ahí, no? ¿Cuáles son los principales dilemas éticos, no sé, que van surgiendo con la incorporación de estas tecnologías transhumanistas? En este caso, pues en el deporte, en el fitness, pero a nivel general, ¿qué nos podrías decir? Pues mira, la verdad es que no difieren tanto. Tanto en lo general como en el fitness hay unas que digamos que son ejes claros, ¿no? Que van a atravesarlo todo. Y me parece interesante tocarlas. El primero, que ya lo mencionamos, va a haber un acceso desigual. Mm, Y eso es fundamental. Por eso el transhumanismo es, digo, es una filosofía política y va a requerir también de una respuesta política, movilización política. Y yo creo que ya se empieza a gestar. Todavía no sentimos tanto las consecuencias de lo que ya se está formando, pero digamos que la que se acerca ahorita más, la más cercana a las incomodidades que nos va a empezar a causar es la inteligencia artificial, por todos los trabajos que se van a perder, todo lo que se va a sustituir, ¿no? A nivel productivo humano y bueno, eventualmente cuestiones psicológicas también. Entonces, si a eso le agregamos todo esto que ya hemos hablado, pues el acceso desigual va a ser ahí un punto crítico, porque si lo llevamos a sus últimas consecuencias, lo que va a suceder eventualmente es que va a haber diferentes razas humanas o digamos ya ni siquiera razas, más bien especies, porque el término de raza también es muy abstracto, muy impreciso además, ya está, digamos que en cierto desuso en términos sociales, total, sí. por cuestiones éticas. No estoy muy seguro en la biología si se sigue usando, me parece que todavía tiene bastante, fuerza ahí, pero bueno, pensemos a nivel de especie humana, que haya ya distintas especies humanas. Entonces, el cambio sería fundamental, porque lo primero que van a promover es mejora. Imaginemos seres humanos con capacidades de cognición ampliada, donde al tener un chip, pues sí tengan una inteligencia artificial dentro de su cerebro, incrustada todo el tiempo, conectada a la nube o lo que quieras, pero que les permita razonar a una velocidad que el cerebro humano no puede hacer de manera natural. Entonces, ahí ya la separación con un humano natural ya sería abrupta. Ahora, si a eso le agregamos capacidades físicas que ahorita concebiríamos como inhumanas, pues entonces ya estamos hablando de otra especie, ¿no? ¿Qué de esencial quedaría del ser humano ahí? Es una pregunta abierta, y totalmente especulativa, pero es una parte fundamental entender eso, ¿no? Que en el peor de los escenarios, la diferencia sería así de abrupta y de crítica. Pues, es básicamente una desigualdad de poder, en todos los sentidos. Esto incluye también la idea de que, a nivel deportivo, por ejemplo, los juegos ya no serían justos o limpios, ¿no? Cada deportista tendría las capacidades para las que tuviera acceso o financiamiento. Entonces, ahí, ¿qué harías, no? ¿Harías diferentes tipos de categorías o de qué dependería eso? Igual la persona que vaya ahorita, como lo concebimos, que vaya al gimnasio, ¿no? En un gimnasio nos podemos encontrar gente de diferentes tipos, de diferentes, niveles socioeconómicos, aunque, digo, a veces por zonas se pueden agrupar, pero ya estaríamos hablando de gente conviviendo también con diferencias muy específicas a nivel individuo. Y muchas de ellas quizá ni se vean, podrían no ser tan estéticas, sino ser más operativas o funcionales internas, ¿no? Exacto. Entonces, también ahí habría unos dilemas éticos. La otra cuestión es la de seguridad. ¿Por qué? Porque entre más
máquinas, cibernéticas nos volvemos, más flujo informacional hay entre nuestros cuerpos y el entorno, bueno, la ciberseguridad está a la orden del día ahí. O sea, preguntas, ¿no? Abiertas también, como si es posible hacer un hack de nuestro cerebro, ¿no? Por terceros. Si estamos conectados mediante un dispositivo como Neuralink u otros que están desarrollando los chinos, que además van muy duro por el desarrollo de las interfaces cerebro-máquina. Entonces, también está no más de una década, ¿no? De que eso se normalice de alguna manera. Y pues la salud, ¿no? También se habla mucho en este tecnooptimismo de que la salud, puta, va a estar para todos, pero no es cierto, lo vemos actualmente, ¿no? O sea, los Ujú, sistemas de salud en la mayoría de los países son precarios, hay problemas de accesibilidad. Entonces, pues en mejoras que te permitan ralentizar el envejecimiento y vivir 300 años o más, pues va a ser carísimo. Entonces, ¿cuánta diferencia puede haber entre una persona que haya tenido una experiencia vital de 300 años con una persona de 100? No sé, otra vez cuestiones especulativas, pero yo me imagino que interiormente algo cambia, ¿no? Por estar tanto tiempo. Además, no sé qué ganas de vivir tanto tiempo. También tendrán que inventarse sus razones para darles sentido a una vida de 300 años o más, ¿no? por Sabemos supuesto. que actualmente hay empresas, hay una que se llama Alcor, se fundó en el 72, 73, me parece, que fue de las primeras en hacer criogénesis, congelar los cuerpos para el punto Mm, en que esta singularidad llegue y se puedan reanimar y seguir su vida, ¿no? El clásico ejemplo es el de Walt Disney, ¿no? Que dicen que está congelado ahí desde que falleció hace ya décadas. Entonces, no sé con qué mundo se encontraría si eso fuera posible. Pero bueno, ujú. esos son los dilemas éticos. Posturas críticas, pues también habría muchas, ¿no? Una fundamental es, pensar solo en las mejoras centradas en el individuo y no en la sociedad. Olvidar a la sociedad es una cosa espantosa, ¿no? Que podría pasar en esos escenarios, porque estamos hablando ya de sensibilización social. Y si de por sí ahorita nos encontramos en un punto no muy bueno de la historia humana, otra vez, digo, si lo vemos en términos generales, tenemos una gran civilización, digo, lo pongo entre comillas, ¿no? El imperio gringo, que ya está en decadencia, ¿no? Y es obvia y se está agarrando de donde puede y está moviendo todo el mundo y reconfigurando las cosas. Entonces, se junta con otras cuestiones que hacen todo esto más crítico, el cambio climático, la inteligencia artificial. Es un hervidero de cuestiones que nos van a afectar mucho a nivel social y agregarle todavía esto va a ser, yo creo que una cuestión muy difícil. Otro problema que ya venimos cargando desde hace mucho, como, digamos, como época moderna, eh, es el tecnosolucionismo, pensar que todo nos lo va a resolver la tecnología. Y ellos los tienen muy clavado en la cabeza, ¿no? Pensar que no importa qué rompamos, Sí, todo tiene una solución tecnológica. Entonces, Eso. por eso nunca piensan, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Nunca se detienen a pensar si es correcto o no, sino simplemente que se rompa lo que se tenga que romper. A rato encontramos una solución. La ciencia y la tecnología nos las van a dar. Y las Y implicaciones y limitaciones de la naturaleza también, ¿no? Que es, el mundo donde vivimos tiene sus limitaciones. claro, pero estamos totalmente desconectados de ello. Digo, no puedo Justo. generalizar. Hay muchos pueblos, muchas civilizaciones que todavía tienen esa sensibilidad, pero digamos que los que están permeados por esta cultura, pues muy poco de ella les queda, ¿no? Eh, y la otra cuestión es la tecnodependencia. Entre más estamos cruzados como cuerpos maquínicos, cibernéticos, más, o sea, nos estamos construyendo una propia jaula. ¿Quién va a tener la llave de esa jaula? De por sí, como seres naturales, nos construimos a nivel psicológico jaulas. Ahora, si tenemos esa jaula psicológica y aparte una jaula informacional que puede terminar siendo física también, porque en un cuerpo modular, ¿quién te dice que si no estás pagando tu mensualidad a tiempo del servicio que te están dando? Y me remito a
a un episodio, que Sí, se hizo popular, y salen este anuncios ya aquí. ajá, de esta serie de ciencia ficción, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el Black nombre. Mirror. Black Black Mirror, Mirror, sí. justo. Eh, pues vas a depender de eso, ¿no? O sea, de que tu vida se prolongue en función de los dispositivos que tengas y que estos sigan funcionando, porque sabemos, ahora lo vemos con las aplicaciones, pero no sería difícil que eventualmente cualquiera de estas prótesis funcione como un sistema de suscripción. Entonces es una locura, sinceramente. La tecnodependencia va a ser otro gran problema. Sí, y creo que algo importante aquí es que has mencionado varias veces esta idea de lo natural, ¿no? Como que estamos rompiendo con lo natural, que justamente el transhumanismo lo que busca decir es que no hay tal cosa, ¿no? No existe como esta idea esencialista, ¿no? Busca romper la diferenciación entre artificial y natural, pero, pero al final no queda del todo claro, ¿no? O sea, como que yo creo que es como en la teoría sí se entiende, pero en la práctica, o sea, ¿qué pasa con todo lo que observamos, ¿no? Con nuestro mundo, con todo lo tangible. Pareciera que nos dicen que eso no existe y entonces creemos que eso no existe. O sea, todo se vuelve en ese sentido como uno termina aceptando lo que te van diciendo, ¿no? Sí, es una cuestión ahí medio rara porque si hablamos del poshumanismo, en la vertiente de Ferrando y otros, la idea que se tiene presente es la de un continuo. Entonces tampoco es que haya naturaleza, cultura, naturaleza y técnica, sino que está todo conectado. Es una visión también antiesencialista por lo mismo, o sea, no podemos encontrar esencias en algo que está convergente en diferentes aspectos. Y aquí también lo usan, pero la cuestión es la manera en que se instrumentaliza, porque son 2 visiones antagónicas de la trascendencia del humanismo, ¿no? Ujú. Eh, cómo se trata en el transhumanismo de manera totalmente instrumental para beneficio de unos pocos, quien tenga accesibilidad y totalmente centrada en el individuo, ¿no? Hiperindividualizada. Y el poshumanismo de la otra vertiente, pues, es todo lo contrario. Tratar de encontrar un equilibrio con lo que le llaman Gaia, ¿no? La madre Ya. tierra y con todos los seres vivientes, sintientes, estar, o sea, darse cuenta de que somos parte de diferentes ecosistemas y que estamos en este barco que es la Tierra y que de aquí no nos vamos a salir y tenemos que cuidarlo, ¿no? Porque es lo que tenemos. Estas otras personas, Elon Musk sobre todo, pues ya está pensando en que el proyecto Tierra ya fue y que ya lo que sigue es Marte, ¿no? Entonces ya lo dan por desechado y pues no, o sea, vivimos aquí y claro que se puede rescatar, pero están pensando otra vez en el individuo. Entonces Claro. es un tema ahí que está muy latente. Sí, me recuerdo también al libro de Cointeligencia de Ethan Mollick. Ahí, bueno, habla sobre las IAs, ¿no? O estas tecnologías de metalenguaje y esto. Y algo que él da cuenta en el texto justo es la dependencia que se está teniendo para de utilizarlas más bien, ¿no? Al momento de estar desempeñando nuestras labores. Entonces él hablaba de sí hay una dependencia, pero hay que buscar la co el espacio colaborativo, pues, por eso habla de cointeligencia, es decir, traer las IAs, decía, a tu área, a tu mesa de trabajo, pero no para que te hagan todo tu trabajo, sino para potencializar habilidades, no sé qué. Entonces digo, sí, puede ser como una perspectiva algo idealista, pues para las personas que tienen el acceso, ok, y para las personas también que tienen pensamiento crítico, por así decirlo, de no de decir: "Okey, yo sé que estas IAs o esta, inteligencia artificial me puede hacer la chamba, pero no, yo voy a, seguir trabajando, pues, en lo que yo sé, en desarrollar mis conocimientos y esto solo va a ser apoyo". Bueno, ese trabajo ético es bien complejo para, o sea, para a lo mejor personas que ni siquiera se han sentado a cuestionarse ese aspecto, ¿no? También lo que mencionabas, de la disparidad que puede haber o cómo justo hay personas que tal vez con estas tecnologías pueden tener más jerarquía que otras, y esto me recordaba igual a este capítulo de La ballena de hielo, no sé si lo has visto, de Death and Robots. Mm, Love, Death bueno, ah, no. entonces, ¿no? Bueno, está muy buena porque también, dan cuenta de cómo hay
humanos que ya tienen ciertas modificaciones de sus capacidades atléticas y hay uno en especial que no. Entonces, bueno, es de lo que da cuenta y esa es la crítica también este episodio. Pero regresando a lo que también estabas mencionando de las críticas y desde el feminismo, desde los poshumanismos también o las poshumanistas han advertido justo esta obsesión que hay por la mejora, ¿no? Por la mejora constante y cómo eso podría estar reforzando desigualdades y presiones estéticas, que justo es lo que nosotras aquí, bueno, tratamos de cuestionar, ¿no? En cierto sentido. Ujú. Entonces, me parece de mucho valor lo que nos traes, estas críticas, estas reflexiones, creo que son muy pertinentes y sí son a lo mejor con aras hacia el futuro, pero creo que actualmente también eso ya nos está atravesando, aún sin darnos cuenta, son cosas que vivimos en el día a día. Entonces, gracias Iván por estar aquí con nosotras. No sé si, Cari, quieras decir algo más o le pasamos el micrófono para concluir a Iván. Sí, no, creo que nos quedaron ahí pendientes algunos temillas, ¿no? Por ejemplo, esto de los juegos en Haze Games, ¿no? Que van a ser el siguiente año, que lo que buscan es justamente buscar el mayor rendimiento, ¿no? De los deportistas, incluso con dopaje. Todos estos temas que como decimos, o sea, parecen que todavía falta para llegar a eso, pero están súper presentes, nada más que tampoco nos llega a todo mundo esta información, ¿no? O sea, Ujú, ujú. es información que está en ciertos sectores, que son los que la están utilizando también a su favor, ¿no? Y nos vamos cada vez relegando más y más, como decía, ¿no? Como entrenadores, se nos van a presentar nuevas exigencias y quizá no vamos a tener las herramientas para eso, ¿no? Al menos pensando que sí va a adquirir la fuerza que parece que va a adquirir estas políticas transhumanistas. Entonces, pues sí es importante llevar la información, ¿no? Y en ese sentido también me parece muy importante tu participación en el podcast, aunque pareciera un tema no tan cercano, ya vimos que lo es. Y Pues, pues te damos la palabra para que termines con algo que quieras añadir. No sé si quedó algo ahí pendiente o Ahorita rescatando lo que mencionabas de los Enhanced Games que se llevarán el próximo año, me parece un caso paradigmático porque, aunque no se diga abiertamente, la verdad es que, digo, es un deporte, o lo que se pretende es llevar a cabo actividades deportivas como si fueran olímpicas, aunque creo que son en 3 líneas: atletismo, deportes natación, acuáticos, ajá, y fuerza. halterofilia. Eh, ajá, exacto. Pero la verdad es que es en disciplina deportiva, pero funge como un laboratorio social, en muchos sentidos, porque de ahí se generan, digamos, líneas de trabajo, tanto a nivel, científico, porque van haciendo pruebas, experimentación, pero también se generan deseos. Es decir, cuando la gente empiece a ver a un humano con capacidades alteradas y además lo van a promover de una manera estratosférica, ya uf, verán, porque es sí, en Las Vegas, claro. es un gran show. En Si Las les Vegas, funciona la primera vez, va a tener seguimiento. Entonces, yo creo que el deseo para la gente que lo vea va a empezar a pegar desde ahí, ¿no? ¿Cómo llegas a esos niveles? ¿Qué necesitas hacer? ¿A dónde me necesito acercar? ¿Qué tipo de tecnologías? Y eso, la verdad es que abre mercados. La gente que está detrás de esto, pues, evidentemente lo sabe. Y si ustedes ven en la página, el principal inversor es Peter Thiel. Y Peter Thiel, fue, digamos, colaborador, junto a Elon Musk en PayPal. Y actualmente tiene una empresa que se llama Palantir Technologies, y Palantir lo que hace es, trabajar para la industria militar estadounidense, ¿no? Entonces, es una persona porque además fue el primer inversor en Facebook y también me parece que en LinkedIn. Es decir, es una persona que está cruzando diferentes industrias, pero que de fondo tiene una idea sobre cómo debería ser, ¿no? La sociedad, cómo debería estar funcionando económica y políticamente. Y hace poco tiempo, me parece que como 1 o 2 meses, lo entrevistaron en New York Times y llegó un punto en donde también le preguntan, ¿no? Si preferiría que la raza humana perdurara. Pueden buscar la entrevista, está en YouTube completa, y se queda dudando tanto tiempo que hasta el entrevistador se sorprende. O sea, dices, y esta gente es la que está, financiando poniendo y la dirigiendo. tecnología
para que, Israel esté masacrando en Gaza, para que justo. haya drones vigilando la frontera de México y Estados Unidos, y quién sabe qué otros proyectos tengan, ¿no? Pero está en diferentes lados. Es importante entender eso. Por eso al principio mencionaba que no lo vemos directamente, pero ahí está presente. Entonces, ahorita le intenta empezar a incidir en otra industria, que es la del deporte, y ya vamos a ver qué se gesta de esto. Pero bueno, nada más con eso quería cerrar, ¿no? Para terminar de redondear lo que mencionaba. Y Pues, bueno, muchas gracias a ambas por la invitación. no, gracias, gracias por estar aquí. Sí, Ya lo muchísimas teníamos pendiente, gracias. por fin. Sí, al fin se pudo realizar y la verdad creo que fue una charla, como ya lo venía mencionando, bastante reflexiva. Entonces, gracias, gracias. Yo me quedo con muchos cuestionamientos y ojalá en algún momento podamos retomar este episodio y hacer una segunda parte para ver cómo es que se desarrollaron estos juegos, qué se pudo analizar de ahí, ¿no? ¿Qué se ha sacado de todo eso, qué reflexiones también suscitaron? Entonces, pues nada, Iván, gracias. Y pues también agradecemos a todas las personas que se quedaron hasta acá a escucharnos. Les recomendamos también, bueno, yo diría seguirte, pero no sé, si nos pudieras decir en qué anda tu trabajo también actualmente o cómo podríamos apoyarte. Pues, lo que pasa es que casi no he publicado. Tengo algunas publicaciones ahí pendientes, unas que ya están por salir, este, pero realmente no le he dado mucho seguimiento a eso. Sí, en todo caso, podría ser en Instagram o en Facebook. Me encuentran en Instagram como Iván R. Minuti. Entonces vamos a dejar tu red social ahí abajo para las Es personas un que se poco interesen. privado como yo. Sí. Advertencia, dices. No, pero a lo mejor alguien tenga alguna duda específica, ¿no? Que le gustaría Sí, se también, puede o alguna contactar, claro. recomendación que se pueda contactar contigo. Sí. Bueno, pues entonces les invitamos a todos a suscribirse, a darle like y a seguir compartiendo este episodio y este podcast. Si les resulta de valor, nosotras seguiremos haciendo este tipo de contenido para que, pues bueno, nos sigan apoyando. Que tengan muy bonito día y esto fue Atípico Fitness Podcast. Bye bye. Chao.